Regresamos del corte, acabamos de escuchar un tema igual de la biblioteca de la nostalgia, el Cherries del grupo Kool and the Gang, de por allá a principios de los años 80. Muy romántico, doctor, pero bueno, para empezar el año está muy bien. Vamos a continuar con la entrevista y con la plática que tenemos con el padre Felipe Cabrera, quien nos está hablando sobre lo que es la deshumanización de la medicina y obviamente el alejamiento que vamos teniendo los profesionales de la salud conforme vamos ejerciendo esta noble profesión, y de alguna manera empezamos a tomar esa distancia afectiva emocional con nuestros pacientes. Padre, hay una pregunta importante aquí es, usted ha sido durante mucho tiempo docente de bioética y humanística en la Facultad de Medicina, y de alguna manera pues la bioética regula la actividad profesional de los médicos, pero no deja de ser un valor de conciencia también del médico o de la enfermera que se dedica a atender enfermos. ¿Cómo nos va afectando cuando de pronto dejamos de ejercer esa práctica con ética y profesionalismo? Por supuesto que va a repercutir en este caso en la persona paciente. Sin embargo, en los últimos años, quizá décadas, 3, 4 décadas, se ha ido creciendo mucho en este aspecto, porque hablamos ahora de una psicología humanista, hablamos de una educación con una formación humanista también, tanto de los docentes como en la búsqueda del aprendizaje o del conocimiento de parte de los alumnos. Y pues yo creo que también entra en esta condición la medicina con una tendencia humanista, ¿no? No como una tendencia meramente ideológica y de eslogans para llamar adeptos o promociones de carácter, digamos, de mercado, sino más bien desde una perspectiva propiamente de darle un nuevo toque al ejercicio profesional, tanto en el ambiente psicológico como docente como médico, ¿no? Y quizá haya otras líneas donde también tenga que pensarse un poco más en la centralidad del ser humano. Y aquí el tema entonces es la conciencia. Si yo como persona valoro ese aspecto de conciencia como un juicio práctico de mi misma inteligencia ante lo que hago o ante lo que voy a hacer, pues ahí estaría propiamente el ámbito de la formación. Cómo formar mi conciencia, porque si no la formo, se deforma. Si no le doy información, también quedan ausencias o quedan vacíos que en algún momento dado me van a dejar fuera del sentir no solo la empatía, sino del aceptar el juicio que de mí mismo como inteligente surgiría hacia mi propia acción. Entonces, muchas veces cuando hablamos de conciencia creemos que se trata de religión, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre en el aspecto de la conciencia viene remordimiento, resentimiento o incluso a veces el arrepentimiento de haber hecho algo, ¿no? Pero no es religioso solamente. Creo que dentro de las facultades humanas que tenemos, esa conciencia pudiera decirse es como una autoevaluación, que me premia si hice las cosas conforme, yo diría, una serie de criterios axiológicos que he aprendido, que he vivido, que he recibido, que incluso he asumido en el ambiente sociocultural en el que me desenvuelvo. Entonces eso me va a permitir a mí emitir juicios sanos sobre otras cuestiones, sobre otras personas, pero me va a permitir también aceptar el juicio que mi conciencia hace de lo que estoy haciendo. Entonces, si dejo de ejercer la medicina, en este caso, centrada en el paciente, tarde que temprano me voy a dar cuenta que estoy trabajando para otras cosas y no para la salud de las personas. ¿Y qué va a generar hacia dentro de mí? Si no estoy formado, va a generar yo aquí tengo todo lo que buscaba, ya lo gané, estoy feliz, ¿no? Si soy un médico que tiene conciencia formada en el ámbito propiamente de este humanismo, pues dirá, necesito recomponer mi tendencia. Sí necesito obtener un salario, necesito obtener el pan de cada día para mi familia, pero no voy a dejar por ello de centrarme en la persona. Entonces, ese análisis de conciencia me puede ayudar a mí a llamémosle así, una conversión profesional. En algún momento dado pude haberme desviado, pero tengo derecho y creo que puedo experimentar una conversión. ¿Desde dónde? Desde mi conciencia. No porque me lo dijeron, me lo impusieron o me obligaron, sino porque empiezo a generarme yo mismo una evaluación sobre mi gestión y vuelvo a retomar qué era la salud, cuál era mi fin como médico, cuál es la finalidad de la medicina, cuál es la línea hipocrática que tendría que seguir, etc. Entonces todo eso nos puede ayudar muchísimo a formar una conciencia
médica en línea humanista y que facilite a muchos otros la conversión hacia este trato cada vez más humano del paciente. Diríamos con Carl Rogers, que también se dieron cuenta de esto incluso en el comercio, ¿no? Y empezaron con un enfoque centrado en el cliente. Y del enfoque centrado en el cliente pasamos al enfoque centrado en el alumno, al enfoque centrado ahora en el paciente, ¿no? Entonces vamos dándole ese sentido. Muchas veces pues no somos perfectos, nos hemos dejado llevar por muchas cosas. Necesitamos dentro de este ambiente, por supuesto, un salario digno que nos permita vivir dignamente y hasta cierto punto, yo diría, compaginable con mi misma profesión. No cualquier cosa, digamos, sería aceptable, sino algo digno, justo, equivalente a la profesión que desempeñamos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, el maestro debería ser el que más gane. ¿Por qué? Porque es el que da la base para que haya ingenieros, arquitectos, médicos y todas las demás profesiones, ¿no? Sin embargo, es el que menos gana y es la fuente que favorece a muchos otros para tener este tipo de formaciones profesionales, ¿no? Entonces, yo digo que la conciencia es muy importante de formarse, y esa conciencia humanista que empieza a aflorar hoy en diversas profesiones, pues sería excelente que no solo se llamara como bioética correctiva, como bioética que me rechaza, como bioética que me castiga, o como bioética que me vigila o me supervisa para ver si hago las cosas bien, no, sino desde un humanismo que espontáneamente florece en nosotros a nivel de una conciencia cada vez más humana, personal y proyectada hacia mi profesión, ¿no? Así es. Y en este contexto, padre, pues yo creo que todos vimos en alguna vez de nuestra vida, vimos la historia, la película de Patch Adams. Entonces yo recuerdo que cuando se fugaba este señor, se fugaba cuando estaba en primer año de medicina y se fugaba con los de tercer año porque quería ir a ver pacientes. Y empieza el maestro, el médico, el paciente tiene esto, tiene el otro, bla, 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 y se agarra con todos los diagnósticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y nadie dice nada. Yo, dice Patch Adams. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo se llama la paciente? Y sacado de onda, se regresa al expediente y dice, Catherine. Ah, ok, gracias. Gracias, Catherine. O sea, estamos tomando, como formadores de recursos humanos para la salud, estamos tomando a los pacientes como nuestras herramientas para poder aprender, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos o cuál es la recomendación para no perder de vista que los pacientes son personas, padre? Creo que lo respondiste de algún modo. No podemos llamarnos 1724 ni 777, ni podemos llamarnos también el de oncología o el de onco o el de gine, ¿verdad? Tendríamos que llamarnos propiamente por el nombre. Sería una actitud bastante humana e interesante, porque el paciente dice, ¿me conoces? O sea, no soy aquí una especie de caso, ¿verdad? Médico, donde todos los demás vienen a ver qué me está pasando sin darse cuenta que soy una persona que me doy cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Entonces sí, creo que lo primero pudiéramos decir esto: el señor, la señora, el joven, la señorita tiene tal o cual nombre, lo atendemos, saludamos, nos referimos, digamos, a ella o a él como una persona que está allí presente y que se le da su lugar. Pienso que es lo más básico, ¿no? Es lo que podemos tener allí. Adicional a eso, pues el trato, pues el riesgo de cosificar a alguien nos lleva a tener problemas también de esta naturaleza, digamos, de empatía, porque yo estoy viendo una cosa y no estoy viendo a una persona. Incluso a veces el hecho mismo de la empatía, pues no se tiene que entender como que yo sufro contigo, ¿no? Sino que entiendo tu situación, y porque la entiendo, mi profesión me empuja a realizar esta serie de actividades o terapias, llamémosle así, pero también a tratarte de este modo. Y yo creo que ahí es donde necesitamos darle ese sesgo más humano, ¿no? Desde el nombre hasta el no perder de vista que estoy tratando con una persona que en este momento es la enferma, es la paciente, pero tiene un nombre, tiene una realidad, tiene una visión, tiene una historia, tiene una existencia propia. Son muchos elementos que pudiéramos considerar, ¿no? El riesgo, cosificarlos. Hace unas semanas atrás, padre, tuvimos aquí en cabina precisamente a un grupo de licenciados que estuvimos hablando precisamente de lo que era
los riesgos profesionales legales de la práctica médica. Y una situación importante que comentaba el licenciado, bueno, también es la comunicación médico-paciente. Independientemente de la calidad con el cual yo trato a un paciente, pues también la información es algo que privilegia en la recuperación de los pacientes. Y es algo que se ha perdido. O sea, hemos de pronto cerrado esos canales de comunicación y obviamente al cerrar esos canales de comunicación el paciente se pone a la defensiva y a veces terminamos con problemas médicos legales, con demandas y problemas precisamente por esa falta de comunicación. Y lo mencionamos hace rato, al médico cada vez se le dificulta más aprender a comunicarse, incluso lo vemos desde las aulas de medicina, en donde uno cuestiona al alumno y se le dificulta mucho el hablar, el conversar. ¿Cómo podemos hacer para tratar de mejorar esos canales, esas vías de conversación, no de comunicación porque soy muy típico, sino de conversación entre un médico y un paciente? Lo que he oído en cuestión experiencial va en la línea de los requerimientos que se le piden a un médico en el ejercicio de su tiempo laboral, ¿no? Si tú tienes que atender 20 personas, tú dices, no tengo tiempo de platicar con nadie. ¿A qué vienes? Aquí está ¿verdad? Sí, tu receta, tu expediente, parece que todo va bien, mejoraste en esto, pues te quito esto, bla, bla, pues se acabó, vámonos, ¿no? 5 minutos. Y el paciente se queda como diciendo, ni siquiera me tocó, no me puso el aparatito aquí, dicen, no me checó, ni siquiera, etcétera. Entonces, vas a una clínica donde, digamos, hay un servicio privado y el médico tiene una asistente, que a veces suele ser una enfermera con preparación suficiente, tomó la presión, checó esto, checó aquello, ya se siente atendido desde que llegó, ¿no? Le tomaron de nuevo el peso y todo lo demás pasa y el médico tiene 1 hora, media hora, 40 minutos para atenderlo, no hay otro paciente, dialoga mucho más y a veces eso marca una diferencia. Entonces el médico institucional en cambio tiene, no sé, 20, 30 o 40 que atender en un lapso de tiempo después de darle el chequeo a todos los que tiene internados o a los que operó y aparte sale corriendo porque tiene que atender abajo y llegó tarde y 1000 cosas. Yo creo que ese es un problema de carácter institucional, no siempre es personal. Pudiera ser que el médico sepa que lo puede hacer en su vida profesional privada o de servicio privado, lo hace, pero acá no tiene institucionalmente las facultades para, ¿no? Ese es un detalle que tendríamos que considerar, la falta de tiempo. Se parece a las quejas en muchos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, una persona llega a un comercio y pide algo y se lo atiende la volada, quiere hacerle plática al que está allí porque hasta diciéndole, oiga, ¿cómo está haciendo frío, verdad? Y el otro le dice, son 3 pesos. Ay, qué sangrón, ni siquiera me contestó. Pues está lleno de gente, ¿cómo te va a hacer plática, no? Le van a llamar la atención. Los camiones urbanos, ¿no? Que ni se paró y apenas me alcancé a colgar ahí, pues me bajé con un pie ahí que casi me caigo. Entonces, esas cuestiones laborales tienen mucho que ver. Yo veo, por ejemplo, otras situaciones institucionales no muy humanas. Por más que queramos meterle humanismo a este sector, a veces lo vemos contrario. Gente a las 2, 3 de la mañana haciendo fila para sacar una cita. O sea, en Dinamarca no sé si se haga así, pero sigue siendo aquí entre nosotros un problema, ¿no? Gente que está desde muy temprano haciendo filas para conseguir una cita que se la van a dar a las 5 o 6 de la tarde o no sé a qué horas. Y a mí se me hace que eso no es una forma correcta de abordar a los pacientes, ¿no? Entonces ya ese es un paciente, desde el momento que llega a la institución ya es un paciente, ¿no? Es más, derechohabiente le llaman, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que venir aquí casi a hacer un campamento para conseguir un servicio? Y no se diga las citas con los especialistas, que se vuelven otro problema también para mucha gente, ¿no? Yo nunca he entendido cómo un paciente oncológico, como tocábamos hace rato el tema, y decirle, venga en 3 meses. A ver, médico oncólogo, ¿cuánto tarda la enfermedad esta en desarrollarse como para que le digas que en 3 meses venga? O sea, no sé, o sea, son cosas que la gente en algún momento dado reclama, ¿no? Entonces, todas estas líneas, pues las podemos ver ahí como el médico a veces no puede darse ese lujo, lo entendemos, pero cuando puede, muchos lo hacen y la gente queda muy satisfecha de todo eso. Aún cuando le tuvieses que hacer
una terapia que sabes que no es buena noticia, pues sabe que el trato fue muy humano, muy cercano, muy gente, decimos, ¿no? Y a ese médico, les digo yo a los muchachos ahí en clase, le van a llevar queso, le van a llevar gallinas, le van a llevar empanaditas, le van a traer hasta el pollito que hizo la viejita por allá, le va a traer un Tupperware con un pedacito de pierna porque se le ocurrió que el médico la trata tan bien, ¿no? Entonces, esa es la parte humana en que la gente responde, con la que la gente responde. Pero otra gente que está ahí, ¿cómo crees que llega a que por fin abrieron la oficina y llega y le dicen que no, que ya no alcanzó ficha después de tantas cosas de estar por ahí? Pues con qué humor se va a comportar, ¿no? Es difícil ese aspecto, más diría yo en lo institucional, que es de donde más quejas tenemos, quizá más que del ambiente privado, ¿no? Claro. Padre, hace un ratito el doctor Ariel comentaba sobre que en días anteriores tuvimos a un grupo de abogados, médicos, donde tocamos el punto de los abortos terapéuticos, donde la Corte ya pues falló pues a favor de que los médicos tuvieran que practicar este tipo de procedimientos. Ahora, hay muchos médicos que no están a favor de esto, que están en contra de esta situación. Ahora, ¿cómo podemos afrontar esta situación los médicos en donde la ley nos obliga a realizar este tipo de procedimientos que las pacientes se presentan en las unidades de salud, en los hospitales públicos a realizar este tipo de procedimientos? ¿Cómo poder afrontarlo o abordarlo? Sí, ahorita el tema es el aborto, pero también están las legislaciones por ahí en puerta sobre la eutanasia, ¿no? Yo creo que aquí hay una contradicción. Y no me refiero al hecho mismo del aborto como provida o a la situación particular de cada médico que pudiera desde su propia conciencia decir yo no tengo objeción para realizarlo, ¿no? Pensemos en algo que pudiera ser sustantivo esto. En México, como en muchos países del mundo, tenemos una libertad de conciencia, una libertad de culto y de religión, ¿verdad? Entonces se supone que ese es un derecho que yo ya tengo, ¿no? Ese es un derecho que yo ya tengo. Entonces, ¿cómo puede avalarse una ley que me priva de ese derecho? Entonces, creo que lo que hace falta aquí, hacer mucho mayor presión para que se vuelva la mirada sobre la objeción de conciencia, ¿no? Que no es otra cosa sino respetar un derecho que ya tengo. Soy ciudadano de este país, tengo el derecho a la libertad de culto, a la libertad de expresión o a la libertad religiosa, libertad de circulación por todo el país, qué sé yo, nada me lo impide, ¿no? Entonces, ¿por qué ese derecho queda, entre comillas, o queda disminuido por obligarme a ejercer algo que en conciencia no quiero realizar, ¿no? Entonces, pienso que la imposición de estas leyes en algún momento dado, bien llevadas, más allá del margen político, pueden proceder de una manera constitucional, ¿no? Porque entonces, como una ley me da un derecho y otra ley me lo quita, o sea, entonces ¿a qué estamos jugando? Parece álgebra, ¿no? X con X se eliminan. Entonces no es por ahí la cosa, ¿no? Creo que la consideración de la objeción de conciencia es algo que debería darse en una auténtica situación de derecho y de respeto a todos en este caso, ¿no? Eso es más de lo que se tiene que trabajar, creo, en el ambiente legislativo, ¿no? Así, incluso cuando le comenté a los muchachos la primera vez, doctor Ariel, que el padre empezaba con nosotros a dar bioética. De hecho, el perfil de la asignatura de bioética dice que debe ser un médico familiar o un sacerdote. Entonces, pues siempre habíamos llevado a cabo que fueran médicos familiares o que fueran anestesiólogos. Entonces, en esta situación, cuando les comentamos, chicos, viene un nuevo docente, él es sacerdote católico, y me empezaron a decir, no, pues qué chiste, porque él es pro vida, nos va a decir que está mal lo que vamos a hacer. Y he entrado yo a las clases del padre y la verdad, o sea, ni se inclina ni está en contra, pero les deja un zancudito en la cabeza, les deja pensando, y a final de cuentas el alumno es el que toma la decisión, ¿sí? Porque no se mete ni en lo pro vida ni en lo contrario, se mete en el deber ser, y a final de cuentas les deja ese zancudito adentro. Y ellos toman al final de cuentas una decisión. Hay quienes toman la decisión que lo que ellos creen o el patrón que ellos creen que sea correcto, pero hay unos que se rescata ese valor, usted lo ha dicho, el valor a la vida. Entonces, eso es lo importante de llevar a cabo estas asignaturas dentro de la carrera de medicina, doctor Ariel. Sí, no, de hecho, hace rato cuando mencionábamos lo que era
el valor de la práctica o de la ética durante el desarrollo de la profesión del médico, pues obviamente a veces lo podemos tener como una serie de reglamentos o de reglas que de alguna manera se han conceptuado, que se han hecho por acuerdos en todos los países del mundo, y México pues no está lejos de esto, ¿no? Pero también son situaciones que son ya muy inherentes a la forma de pensar de cada quien y del sentir, ¿no? Y aquí hay una parte importante que ahorita he estado mencionando del asunto de la formación de los alumnos. Yo creo que lo que sí nos haría falta en un momento, y eso se lo voy a preguntar al padre, es ¿por qué no continuar, o cuál sería la sugerencia ante las autoridades del que manejan las instituciones públicas, llámese ISSSTE, Seguro Social, Secretaría de Salud, Desarrollo Integral, SEDENA, todos aquellos lugares en donde se sigue la continuidad de la formación del personal de la salud en este tipo de temas, en este tipo de situaciones que se ven a diario en los hospitales, como lo que es la ética profesional, los comités de bioéticas que existen en los hospitales, que alguna vez nos ha tocado participar en alguno de este tipo de grupos. Obviamente, ¿para qué? Bueno, para reforzar esa atención con calidad que requiere nuestro paciente, pues. Y la verdad que ahorita aquí en la plática el padre ha dado 2 o 3 aportaciones que a mí nunca se me hubieran pasado por la cabeza, porque tiene mucha razón. Cuando uno pasa al paciente de urgencias a piso, y eso lo hablamos no solamente del internista, del pediatra, del ginecólogo, a lo mejor siempre nos ha faltado ponerle ahí las indicaciones, además de las soluciones, los medicamentos, los cuidados que da la enfermería, interconsulta psicología, porque hay pacientes que van a estar un mes en un hospital para una implante de alguna cadera, para algún tratamiento en terapia intensiva, o alguna programación de una curación de un pie diabético, etc. Y siempre se nos olvida que eso va a terminar deteriorando la salud mental y emocional del paciente, que, como dice el padre, el hospital puede ser agradable para nosotros los médicos y para las enfermeras y para el personal que trabaja ahí, pero para la persona que llega a estar como paciente no es nada agradable de ninguna manera. ¿Qué nos falta, padre, en los hospitales? Y está fuera totalmente de su entorno, pues de su entorno de familia, su entorno de comodidad, vamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por eso pienso que los comités de bioética de los hospitales o de las diferentes instituciones pudieran irse más allá de los casos particulares que habría que revisar en el ámbito meramente médico, ver esta otra cuestión también de cómo el hospital responder humanamente a los pacientes. Yo diría que la supervisión no debería ir solo por la línea técnica, sino por la línea también de las condiciones de trato y de atenciones diversas, que es un derecho de los que están allí internos, ¿no? En el caso de enfermedades como las que usted mencionaba a largo plazo, o aun cuando fuera breve la estancia, vigilar que fuera siempre adecuada la atención a la dignidad de la persona. Y este es otro concepto interesante que habría que desarrollar mucho, ¿no? Entonces, un hospital creo que tendría que haber una capacitación muy fuerte en el personal en el ámbito humanista, como un buen restaurante. No solo es un buen platillo, no solo es un buen cocinero, es una atención hasta del, este caso llamémosle así, del mesero, como suele decirse, de verdad, el trabajador de esa empresa que tiene una profesión también, sabe hacerlo, por dónde llegar, cómo recoger tu plato, cómo servirte tal o cual platillo, etcétera, ¿no? Entonces, el trato respetuoso, que no llega y aunque te conozca, se porta profesionalmente, te sirve como es su trabajo, no te interrumpe, no se mete en tu plática, no te saluda como si fueras el vecino, sino como una persona que en ese momento merece una atención muy específica, y entonces el comensal se va contento del trato que recibió, ¿no? Decimos, no es un espacio agradable para el enfermo, pero ¿qué tal si se lo pudiéramos hacer más grato? Que se fuera de tal manera que dijera, si me vuelven a internar, no me preocupa, miras qué bien me fue, casi como si estuve en la suite del hospital, ¿no? Por la atención, es decir, algo muy interesante, ¿no? Entonces, las líneas tendrían que ir
por una parte las capacitaciones técnicas necesarias, profesionales, las actualizaciones en cuestiones científicas o cuestiones de las materias, depende de cada especialidad, pero también esta revisión de cómo actuamos en cuanto a la relación con las demás personas y no descuidar la relación médico-paciente. Y pues a lo mejor muchas cosas no las podemos cambiar en cuestión de técnicas, digamos ya instituidas, administrativas, horarios laborales, etcétera, pero sí hacer un esfuerzo de saber que yo estoy atendiendo a una persona y que si me dieron 5 minutos nomás para cada uno, tiempo de calidad le llamo yo. ¿Cuál es el tiempo de calidad? No es la largueza del tiempo lo que puede ser la diferencia, sino el tiempo de calidad que yo estoy aprovechando. ¿Para qué? Para que todo lo que yo haga no se quede solamente como una capacitación que me va a dar un papel para el escalafón, sino que me permita, ante todo, tener un buen lugar en la mente y corazón de los pacientes, ¿no? Que es lo más importante que estamos buscando. Sí, ahorita lo que mencionamos sobre el asunto de lo que es el referirse a los pacientes por el diagnóstico con el cual están hospitalizados, es una práctica común en los hospitales, ¿no? En las áreas de pediatría, obviamente, cuando tenemos escolares y preescolares, bueno, ahí nosotros, el pediatra y todo el personal del entorno, sí trata de crear un ambiente un poquito más de acercamiento con los niños y obviamente la relación es un poquito más afectiva, obviamente, por los niños, ¿no? Y sí se manejan por los nombres. Habitualmente siempre nos dirigimos al niño por su nombre. En el caso, por ejemplo, de los recién nacidos o los niños que están en los cuneros, en muchos hospitales, sí las enfermeras en ese acercamiento que tienen con los papás, bueno, dime, ¿cómo piensas ponerle a tu bebé? Y ya le van poniendo a cada incubadora tentativamente el nombre que va a tener ese bebé, ¿no? Para que al momento que obviamente el médico pregunte, oye, ¿cómo está el niño de la incubadora tal? Digo, no, ahora se llama Josecito, Juanito, pero ya vamos identificando de alguna manera desde esa época, precisamente por eso, porque ya son seres humanos que ya tienen ya tiene una personalidad, obviamente no orden definida, pero ya es un ser humano que se le tiene que entender con respeto, aún siendo un recién nacido prematuro, inmaduro, como quiera llamársele, pero en algunos hospitales ya es costumbre eso. Se empieza a adoptar. Sí, precisamente sobre tratar de mejorar el acercamiento con el paciente, que sea un niño, ¿no? Sí, en el ámbito oncológico también hay un miedo, ¿no? Que parece una especialidad del fracaso, ¿no? Porque hay muchas personas que, pues tú sabes como oncólogo que las vas a tratar, pero no tienen mucha esperanza de vida por el tipo de cáncer de hígado, páncreas, cerebro. Son cosas muy, muy difíciles, ¿no? Entonces es posible que sea el médico que más ocupe tener mucha conciencia de su profesión y ser el primer tanatólogo que sabe llevar sus procesos de pérdida, ¿no? Porque el tanatólogo te ayuda como médico a que en su momento tú no sientas solo una pérdida, sino que la sepas llevar. ¿Cuántos pacientes pierde el oncólogo de cada 10, ¿no? Entonces es una profesión que ocupa también un auxilio muy particular, porque pudiera sentirse mucha frustración al respecto. No tienes los mecanismos, no tienes las posibilidades, se hacen muchos avances, pero todavía no estamos en condiciones de cantar victoria sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Así es. Doctor, pues es tiempo de despedirnos. Le agradecemos muchísimo, padre, el que nos haya acompañado el día de hoy. Esta es su segunda visita, esperemos que sean mucho más, sí, porque hay muchos temas en desarrollo humano y bioética que tenemos que seguir tratando y que nuestros alumnos deben de sentirse todavía más reforzados en ese punto, puesto que nuestros pacientes pues tienen sentimientos, tienen condiciones y ellos son los que nos hacen ser lo que queremos ser, médicos. Como algún día que les pregunté a nuestros estudiantes, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y ellos todos me decían, porque quiero ayudar a la gente. Entonces quedemos con ese trato, con ese sentimiento hacia nuestros pacientes. Padre, ¿dónde lo podemos encontrar? Estoy en la parroquia El Señor de los Milagros, está frente al Congreso y ahí estamos para servirles. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues no nos queda más que darle las gracias por su atención a este primer programa del año, el 2024, la Revista Médica Logos FM. El objetivo de este programa sigue siendo el mismo, el que usted tenga una buena calidad de vida,
y obviamente eso está en función de lo que usted le invierte. Ahorita hay que invertirle durante todo este año una buena alimentación, actividad física, tranquilidad, y para los médicos que nos estuvieron escuchando, pues no hay que olvidarnos, ¿no?, de que dejemos como propósito este año el darle una palmada al paciente, llamarle por su nombre, darle un poquito más de tiempo de calidad, como dice el padre, para poder que ese paciente le sea grata su recuperación cuando esté en los hospitales o esté convaleciendo algún padecimiento. Muchísimas gracias a todos por la atención. Próximo sábado, 12 del día, de nuevo aquí en Revista Médica Lobos FM. Muchas gracias. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.